despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros Tenemos la mejor información. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bueno, perfecto. Cuarto intermedio hasta mañana al mediodía, ¿no? Al mediodía. A las 3 de la tarde. Sí. A las 3 de la tarde se votó porque había algunos legisladores que decían, no, me gustaría ver algún punto en particular, discutir un poquito más, ¿no? Hubo una Antes de firmar. Hubo una votación del oficialismo y sus aliados, consiguieron 27 firmas sobre 49 en el plenario de comisiones. Tuvo dictamen de mayoría el proyecto de ley para modificar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. La oposición, Juntos por el Cambio, pidió tiempo hasta mañana para analizar si se suma a ese dictamen o si saca un dictamen propio. Pero prudente el hecho de esperar hasta mañana por las noticias del Banco Central de hace unos minutos, ¿no? Me Bueno, parece. También, Sí, yo lo pero me analizaría. parece que tiene que ver más que nada con aquellas modificaciones que estuvo señalando el presidente de la comisión, Carlos Sí. Heller, después de hacer consultas con el Poder Ejecutivo, principalmente con la ANSES, y los diputados de Juntos por el Cambio lo que quieren es leer esas modificaciones, más allá que ya le adelantó Carlos Heller algunos de los puntos y la lectura de la redacción de algunos de los artículos y puso plazo para mañana hasta las 12 del mediodía. La intención, por lo menos que señalaron los diputados de Juntos por el Cambio, es acompañar. Claro. Que haya, digamos, un dictamen casi... El tema, como acá se habla de plata, muchachos, de plata, decir, bueno, a ver, a vos te voy a esperar, a vos te tengo que pagar, yo soy el Tesoro, veo como... en medio de todo esto, todo lo que tenga variación en el Banco Central o en el Ministerio de Economía incide en esto. Sí, absolutamente. O sea, hoy firmé y mañana me cambió la historia, porque vas a tener cambio en la actividad económica. Si tenés menos actividad económica, automáticamente vas a tener menos recaudación. ¿Me entendés? Sí, absolutamente. O sea, fíjate el dólar. ¿Tenés ahí lo del presupuesto? El presupuesto ingresó esta noche. El que ingresó hoy, ¿no? Bueno, Ingresó esta tarde. hace un ratito. 3 valores del dólar para los próximos años. 2021, 102 pesos con 40. Siempre hablamos del oficial. El dólar oficial, que a partir de la resolución del Banco Central de la República Argentina, pagás el 30% del impuesto, más te van a retener un 35% de impuesto a las ganancias. Por los $200 esto hecho que tenés para... Y no solo ahí, sino también en el consumo con tarjeta. Consumo con tarjeta en dólares en el exterior. En dólares exterior o acá. O si compro O que compres, claro, Netflix o compro Spotify o lo que sea, voy a tener que pagar eso más. ¿Esto mueve acá o no? Ya está. No se puede tocar. El presupuesto ya entró, 102 pesos con 40 para el año que viene. Para el 2022, 124 con 80. 2022. Y para el 2023, 146 con 60. ¿Qué pasará 2023, no? Está lejos, Acá, ¿no? Bueno, estamos más o menos para el año 2023, más o menos estamos Sí. con el precio. ¿Estamos bien? ¿Y Ah, está para el estamos, ¿sí? 2023 o no? Y yo te firmo ya. Al Si de lo hoy, me al de vendés a hoy, futuro no sé. 23, te compro lo que quieras. Pagando impuesto a la ganancia, ¿no? Por supuesto, te lo van a retener. Bueno, entonces mañana terminarían con esto. ¿Y el resto de los tratamientos que se iba a hacer hoy? Que se iba La a pasar? Comisión de Presupuesto retoma con el proyecto del aporte solidario, que es el impuesto a las grandes fortunas. También mañana. También mañana, desde las 3 de la tarde. Pero déjame decirte, Eduardo, que hubo buena voluntad entre los dos bloques mayoritarios. ¿Por qué? Está bien. Porque en algún momento Heller leyó un artículo que habían reformado, que mandaron al CESA, se lo mandó de vuelta reformado, y hubo un artículo que directamente lo reformó un diputado radical, Alejandro Cacase, es decir, en coautoría con también funcionarios de ANSES. Sí, se lo ve componedor ahí a Heller, ¿no? Tranquilo. Sí, evidentemente, por lo menos en este tema, llevó la comisión a los términos del acuerdo. No se terminó de acordar porque la oposición quería ver exactamente artículo por artículo, pero me da la impresión de que mañana van a sumar el apoyo. La euforia se suma o comienza en el recinto. Ajá. Cuando llegan al recinto o cuando digamos, cuando es la sesión remota, la sesión virtual y se conectan, es ahí donde viene la euforia, digamos, y
los discursos fuertes. Bueno, ¿no? a ver, acá quien festeja o espera que se firme esto son las provincias. Claro, totalmente. Dice, bueno, Totalmente. es un desahogo. Pero me parece en principio que ganan tiempo, sí, ¿no? para lo que tiene que ver la larga discusión que ya se avisoraba para el día de hoy, cerrar por lo menos un capítulo que es el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ya tiene dictamen. Mayoría, bien lo decía Mariano, mayoría en ambas comisiones, tanto en la Comisión de Presupuesto como en la Comisión de Previsión Social. Mañana veremos si finalmente acompaña. Todo estaría indicando que sí, pero bueno, falta que desde Juntos por el Cambio la parte técnica se lea principalmente. Con esto, lo que es a ver, las provincias ganan tiempo, 6, 7, no se escuchó, ¿no? 8 meses. Pero cuando lleguen los 8 meses tienen que retomar toda la actividad, ¿no? El pago, todo. Tienen que retomar el pago. Porque estamos hablando de un fondo que es un fondo que, claro, que aparte el gobierno lo quiere utilizar para proyectos de inversión. Sí. No solamente, en la tercera pata del proyecto de ley es impulsar la actividad económica, formar fideicomisos para impulsar la actividad económica en las provincias, por lo cual ese fondo debe estar robusto, bien integrado como para poder apalancar esa actividad económica. Claro. Indudablemente hay un plan. Seguro. Porque cuando te presente el presupuesto, esto es parte de un plan. No es así todo suelto. No. La resolución, el tema Banco Central de hace unos minutos tiene que ver con todo un proyecto que en definitiva nos van a tener que mostrar en algún momento. Claro. Será Guzmán. Por eso decíamos, tenés el presupuesto, vas a tener a ese presupuesto le tenés que también poner lo que es la movilidad jubilatoria. Sí. Y también lo que anticipan es una reforma tributaria. O sea, que todavía que se está trabajando, que todavía no ingresó al Congreso, no se sabe cuándo va a ingresar, pero que va a ingresar. Claro. Entonces vos tenés un paquete de leyes, un paquete de medidas, es lo que te marca el camino a seguir, ¿no? Hoy lo que puede ser empezó, bueno o malo, depende de los resultados, Sí, bueno, qué sé yo. claro. Ahora, indudablemente están buscando por dónde obtener dinero, porque esta retención del impuesto a las ganancias por compra de dólar ahorro, pues, en vez de pagarlo vos mañana, te lo retengo ya, es de hacer dinero ya. Y por hoy. otro lado, por la positiva debería te invitan a ahorrar en pesos, ¿no? La gente va a ir al blue, pero Bueno, mañana agarrate del dólar paralelo a ver qué va a pasar. ¿Viste? La intención en pesos claro. sería bárbaro, pero el tema es que no crece. ¿Por qué no compras pesos? Vos tenés casa, vendeme tu casa en pesos. Claro, no me la vendés. No, claro. Y bueno, y a partir de eso, Pero ¿viste? el gobierno tiene un problema con el dólar, claro, entonces está buscando la herramienta como para solucionar eso. Sí. Mario Arce, de la Unión Cívica Radical por Formosa, está en línea. ¿Qué tal, Arce? Eduardo Serenellini, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, y al equipo y de la mesa también. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, la reunión de comisión de presupuesto, avanzaron, cuarto intermedio mañana a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué pasó que no pudieron definir hoy? Bueno, hoy hubo un plenario de comisiones, es decir, no solamente de presupuesto, sino también de la comisión de la cual yo formo parte, que es la de previsión. Es decir, como se trataba lo que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hace una cuestión previsional, entonces por eso también se incluye a nuestra comisión, a la comisión de presupuesto, de previsión. Yo no formo parte de la comisión de presupuesto, pero sí de previsión. Bueno, y en ese plenario hoy se discutió, hay que destacar sin lugar a dudas cómo se desarrolló la comisión de hoy, en el sentido de que con los expositores, los funcionarios vinieron para tratar de explicar y clarificar un poco el proyecto, y por el otro lado también se hicieron una serie de modificaciones al proyecto original, teniendo presente las observaciones que realizaron los referentes de nuestro interbloque, y más allá de cómo vamos a votar, porque si bien se puede decir que hoy se votó, pero todavía la votación del plenario no ha concluido, por el hecho de que nuestro interbloque todavía tenemos que realizar una serie de consultas a efectos de definir nuestro voto en cuanto a este proyecto, es decir, sobre el acompañamiento no, pero puedo adelantar de que desde nuestro interbloque está la mejor predisposición como para tratar de acompañar a este proyecto.
Entendemos la situación de las provincias, entendemos la situación del Ejecutivo, del Tesoro. ¿Qué pasa con los jubilados, Mario? Que no sean acá la víctima de la película, ¿no? Claro, por supuesto. Es fundamental los jubilados que vienen perdiendo con este gobierno, con la suspensión de la movilidad jubilatoria. Me parece que claramente hay una medida, una política por parte de este gobierno que fue en perjuicio de muchos jubilados. Me parece que es un dato, por eso desde nuestro interbloque la idea es justamente tratar de que todo lo que representa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea de alguna otra manera para beneficio de los jubilados y no vaya en un perjuicio. Y por eso es que una de las insistencias nuestras fue, porque, es decir, hay que decir que el proyecto que hoy estuvimos en discusión no solamente tiene que ver con la cuestión de las deudas de las provincias, sino también hace referencia a la reparación histórica, hace referencia también a los créditos ANSES que en su momento fueron otorgados, hace referencia también a aspectos que hacen, como ustedes recién lo señalaban, la inversión productiva, pero puntualmente lo que hace a la reparación histórica, sin lugar a dudas, esos fondos tienen que estar para garantizar a nuestros jubilados que en su momento han confiado en el Estado, donde han firmado, han suscrito convenios pidiendo ya sea para que los haberes que fueron mal calculados puedan calcularse de buena forma, ya sea independientemente si se han iniciado juicios o no, juicios previsionales o no. Así que ese fue uno de los puntos que se pudo avanzar con la redacción, donde quedó más que claro que se va a garantizar el pago a todos los jubilados que estaban encuadrados en lo que nosotros conocemos el año 2016 como que estaban en la reparación histórica. Diputado, así que eso es un punto más que significativo. Buenas noches, Mariano Espesaprio lo saluda. Hubo también en la comisión una impresión generalizada del oficialismo como que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad enflaqueció en los últimos 4 años, es decir, que perdió fondos, perdió volumen, y que bueno, esa era una preocupación del gobierno nacional al mandar este proyecto de ley. Sí, el fondo es decir, todos sabemos que desde el año 2007 que está creado el fondo, sí. Es decir, en el 2009 había aproximadamente 65.000 millones, porque fue una de las consultas que hemos hecho a los funcionarios de ANSES hoy. Y bueno, hoy está, del año 2009 hoy, hay, se puede decir, menos recursos, pero justamente yo creo que todas estas iniciativas y algunas medidas van justamente con la finalidad de tratar de que no se siga perdiendo y que estos recursos que tiene como fin garantizar principalmente los fondos para las generaciones que hoy están cobrando como jubilados y a futuro, no se pierda definitivamente. Así que me parece que está el llamado de atención. Y bueno, hoy lo que nos decían los funcionarios de la ANSES era que aproximadamente estaban el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en $45.000 millones. Es lo que se estima aproximadamente de este fondo. Es fundamental tratar de preservar y también de que no se pierda el objeto para el cual fue creado este Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Más con el valor de los dólares por estas horas, ¿no, Mario? Seguro que sí. 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 Mario, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Mario, entonces, la garantía de que se utilice el fondo para el fin específico para el que fue creado queda, digamos, garantizado, valga la redundancia. Sí, creo que en ese punto, en cuanto a las preguntas hechas por nuestro interbloque, en cuanto a que se garantice el pago de la reparación histórica, me parece que quedó claro. Del mismo oficialismo han hecho las consultas, bueno, y previo a la consulta que han hecho a sus referentes, quedó más que claro. Por eso también la buena predisposición nuestra en tratar de avanzar. Quizás por ahí, en otro punto del proyecto que tiene que ver con las deudas de las provincias, hubo algunas observaciones y sigue habiendo todavía, pero más que nada, bueno, yo soy de una provincia en la cual no somos gobierno nosotros, pero
de las provincias, bueno, las provincias tienen deudas con el Estado Nacional y de alguna otra manera tienen que ahorrar esas deudas. Y bueno, y tiene que ver, estas deudas tienen que ver, o la importancia que tiene en cuanto a la posibilidad de prorrogar los plazos para que puedan honrar esas deudas, Claro. la posibilidad de, se está hablando de emitir algún bono también, o algunas provincias seguramente van a querer cancelar directamente o buscar un plazo determinado, así como también lo que tiene que ver con la tasa de interés. Entonces, son aspectos que se estuvieron discutiendo también y que por eso nosotros hicimos reserva para votar mañana a efectos de mejorar lo que tiene que ver con el entendimiento y la redacción, y me parece que vamos en línea justamente de acompañar, pero previamente vamos a resolverlo esto en el interbloque. Gracias, Arce, que tenga buenas noches, muy amable. No, gracias a ustedes, saludos. Gracias, buenas noches, gracias. Bueno, claro, el tema habló en un momento de los créditos de ANSES, ¿no? Sí, claro. ¿Escuché mal que hablaron de condonar algunos créditos? Es decir, que no se devuelva. No, que ya te mueres, así. ¿Es así? Hay un punto, es eso. ¿Por qué? Porque esto viene de una historia, ¿se acuerdan el fallo de la Corte Suprema? Sí. Antes de que terminara el segundo gobierno de Cristina y que arrancara Mauricio Macri. Bueno, estas tres provincias que no le deben nada, Santa Fe, Córdoba y San Luis, son las que están beneficiadas, pero todas las demás hicieron un convenio con el Ministerio del Interior de ese gobierno en su momento y empezaron las deudas con ANSES. La provincia del diputado que hablaba recién, Formosa, le debe 1.000 millones de pesos a ANSES. Para una provincia chica es mucha plata. Entonces, si no refinancian eso, van a estar en un problema porque le empiezan a descontar el goteo de coparticipación. Claro. ¿Y de dónde? Entonces, sí, bueno. ¿Y? No, pero yo me refería a créditos a jubilados, ¿eh? Créditos, no, eso no. Pero que él eso dijo, no está en el proyecto. No está en el proyecto, No está en el proyecto. pero es algo, son créditos que o sea, ANSES ha dado, ha lo que tiene que ver otorgado. con las deudas de las provincias al ANSES, Sí. estaría garantizado que, a ver, no lo van a devolver de una sola cuota, habrá diferentes conversaciones y acuerdos que logre la provincia con la nación, pero la idea es que se devuelvan, obvio. No Que es se devuelva. Que se devuelvan, ¿no? Que se Marcelo Casareto está en línea. ¿Qué tal, Casareto? Buenas noches. Eduardo Serenalini, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Bueno, cuarto intermedio hasta mañana y parece que este Fondo de Garantía de Sustentabilidad se va acomodando, ¿no? Aire para las provincias sin descuidar al jubilado, finalmente, Marcelo. Sí, recién terminamos la reunión conjunta de presupuesto y de previsión social Sí. y emitimos dictamen. Así que tuvimos mayoría para dictaminar en las dos comisiones con los votos del Frente de Todos y de algunos aliados. Y Juntos por el Cambio pidió hasta mañana para ver qué era lo que iban a hacer. Pero ya hubo mayoría de 27 diputados de 49 en presupuesto y de 16 sobre 31 en previsión social. Así que hay dictamen y la ley ya está en condiciones de ser llevada al recinto cuando haya sesión esta semana o la semana que viene. Diputado, mucho se habló ayer, sobre todo del supermartes o de, bueno, el comienzo del tratamiento del paquete económico, ¿no? De que le interesa al gobierno de aquí a fin de año. Bueno, el día de hoy fue el comienzo. Me da la impresión que tiene mucha responsabilidad en las comisiones de presupuesto y a fines en las próximas semanas, ¿no? De llevar adelante ese paquete económico. Sí, exactamente. Yo creo que en las próximas semanas se juega la suerte del gobierno, porque estamos terminando este primer año de gobierno. En las próximas semanas se van a tratar temas decisivos. La ley de presupuesto, que entró hoy, esta ley de ANSES, FGS, que ya dictaminamos para tratar. Ya entró también el proyecto de ley sobre las grandes fortunas, que íbamos a tratar hoy, pero lo pasamos para mañana por las horas que nos llevó llegar a un consenso sobre el dictamen de hoy. Bueno, la reforma judicial, varios temas sustanciales, la movilidad jubilatoria, son 5 o 6 temas centrales para la Argentina y nosotros tenemos como responsabilidad darle al presidente las herramientas para poder gobernar de acuerdo a lo que
dieron como mandato a todos los argentinos en las elecciones de octubre. El tema relacionado con el aporte solidario, que algunos dicen que es impuesto, no queda bien claro, tal vez usted lo puede explicar un poquito mejor, qué pasa con aquellos que tal vez son, por ejemplo, medianos productores, tienen algunas hectáreas, tienen algunas máquinas y herramientas y pasarían inmediatamente a tener que pagar este aporte solidario. Son más de 12.000. No, son 12.000 los que entran. Son los que tienen patrimonios declarados por más de 200 millones de pesos, de acuerdo a su declaración jurada ante la AFIP. No es que lo decimos nosotros, ellos lo han dicho ante la AFIP. Y son bienes personales. Acá la Argentina necesita recursos para pagar todos los gastos de la pandemia. ¿A dónde vamos a tomar esos recursos? ¿Vamos a ir como hacía Macri sobre los trabajadores y sobre los jubilados? De ninguna manera. Nosotros como concepto creemos que los que tienen más capacidad contributiva son los que tienen que aportar en este momento. Así que yo lo lamento por el que se lamenta si alguien de más de 200 millones tiene que pagar. Pero lamentablemente tenemos que tomar decisiones y ya Macri gobernó y le bajó los impuestos a los ricos y la Argentina no despegó. Vamos a hacer otra cosa, vamos a proteger a los trabajadores y a los jubilados y le vamos a cobrar a aquellos que tienen capacidad contributiva. ¿Pero es por el tema pandemia o va más allá de la pandemia? El destino de los fondos. Es un aporte por única vez. En consecuencia, en una situación extraordinaria, requerimos, por un lado, aportes hacia lo que tiene que ver directamente con la pandemia en materia de salud. Compra de equipamiento hospitalario, compra de medicamentos, vacunas cuando esté, todo lo que es el apoyo a las pymes, el apoyo a las becas Progresar, la inversión en barrios populares y inversión energética en el tema del gas. Estos son los destinos. Es por única vez, serían 300.000 millones de pesos. Y si algunos legisladores de la oposición que dicen que habría que ver alternativas, yo le digo que me traigan alternativas de dónde tomar 300.000 millones de pesos. ¿De qué sector de la sociedad pretenden tomarlo? Y que no vengan con un eslogan, bájenle el sueldo a los funcionarios un 10%, porque va a juntar el 0,001 de esa plata. Acá para ir y recaudar este monto hay que tomar ese aporte de parte de los que tienen más de 200 millones de pesos. O sea que esto no es sobre la clase media, no es sobre un trabajador, no es sobre un jubilado. Claro. Es sobre más poderosos. Por supuesto, hay muchos que corren a ponerse siempre al lado de los poderosos. No necesitan que los defiendan. Déjenlo que se defiendan solos. Marcelo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Marcelo, es importante que tengan, digamos, fines específicos lo que se va a recaudar, esos 300.000 millones de pesos. Ahora, ¿cómo va a ser el Contralor para hacer un seguimiento, en definitiva? Y bueno, es como cualquier ley. O sea, lo ejecuta el Poder Ejecutivo con todos los mecanismos de control que asigna la Constitución. O sea, es el presidente que votaron los argentinos. Y somos el Congreso que votaron los argentinos. No hay alguien más que nos va a venir a controlar a ver si hacemos las cosas bien. El pueblo el año que viene puede votar legisladores y bueno, y en 3 años y pico va a poder votar de nuevo el presidente. Diputado, ingresó el presupuesto nacional 2021 a la Cámara de Diputados esta misma noche. Quería preguntarles específicamente por la cuestión del dólar. Hubo medidas del Banco Central en las últimas horas y el presupuesto que envió el ministro Martín Guzmán establece un dólar de 102,40 para el año que viene. ¿Cómo evalúa usted la problemática del dólar y si esta cifra que le acabo de mencionar es cumplible? A mí me preocupa más del presupuesto ver si la Argentina vuelve a crecer. Venimos de 2 años de Macri, 2018 y 2019, de caída. En este 2020 que esperábamos revertir, lamentablemente vamos a tener una caída muy profunda por la pandemia. Así que veo con alegría que la Argentina se plantea un objetivo
de ir sobre el 5,5% de aumento del PBI, generar actividad económica, generar empleo y mejorar la situación de pobreza de muchos argentinos. Después lo demás son estimaciones. Ese valor del dólar es una estimación. Ahora vos me decís, ¿se va a cumplir a rajatabla? Ojalá que sí. Eso es lo que proyecta el Ministerio de Economía. Lo que yo digo es, tenemos que dejar un poco de pensar tanto en el dólar y pensar más en la economía real. Y pensar un poco menos en programas sociales y pensar más en cómo invertir y cómo generar actividad económica. Así que creo que ahí tiene que ser una etapa fundamental este año, que es el segundo año de gobierno, que va a marcar el rumbo fundamental de lo que resta de la administración de Alberto Fernández. Imagina, Casareto, empresas tomando personal, reactivando la actividad, cuando hay algunas compañías que se están yendo de la Argentina. ¿Imagina ese escenario? Claro, porque la Argentina está en un proceso de recuperación. Lo que pasa es que la pandemia no afectó a todos por igual y la recuperación no va a ser para todos por igual. Hay un sector, por ejemplo, como el sector agropecuario, que prácticamente no vio afectada su actividad producto de la pandemia. Además, en algunos casos aumentaron los niveles de ventas o los niveles de exportación. En este momento, en estas semanas, hay precios internacionales muy buenos, los mejores precios de los últimos años para los granos de cereales y oleaginosas. El sector industrial sintió fuerte el cimbronazo en marzo y en abril, pero a partir de mayo empezó la recuperación y ya hay sectores de actividad económica, industrial, que producen hoy más que en marzo. Ahora, lo que está afectado es el comercio y los servicios. Así que la noticia que ustedes ven, por supuesto, nunca va a ser noticia algo que anda medianamente bien. Las noticias son cuando hay un problema. Son de cadenas comerciales o de líneas aéreas. Naturalmente que si están cerrados los vuelos internacionales, muchas líneas se van a ir del país. Pero eso no es que, como dice la oposición, se va porque, ¿qué? ¿Cuál sería la señal? ¿Se va a reabrir los vuelos a partir del mes que viene gradualmente o se van a reactivar ciertas cadenas comerciales a partir de que se reactive la economía en su conjunto? Pero Falabella sí, Falabella no es el parámetro de la riqueza de la Argentina. O Susana Jiménez, yéndose al Uruguay o no, tampoco es parámetro de qué es lo que pasa en la Argentina. Porque hasta Susana Jiménez, cuando se tuvo que atender, se volvió a la Argentina con los médicos y los sanatorios de acá. Diputado, el acuerdo hoy finalmente que se pudo arribar, parecería que mañana la oposición puede estar acompañando también el proyecto que firmaron, que acaban de firmar ustedes, el Fondo de Garantías. ¿Cuánto tuvieron que ver ahí los gobernadores para poder avanzar con ese proyecto? Por eso, te hago un refuerzo, un concepto. Nosotros sacamos dictamen de mayoría sin Juntos por el Cambio. ¿Ah? Mayoría propia en las dos comisiones. Nosotros estamos dispuestos al diálogo con todos los sectores de la sociedad. Ahora, siempre cuando llega el momento, dice, esperá, mañana vemos. Bueno, capaz que mañana al mediodía terminan adhiriendo. Pero si fuera por ello, hoy no hubiéramos sacado dictamen. Pero nosotros vamos a seguir, por un lado, avanzando, y por otro lado, tendiendo la mano. Vos imaginate que todos los gobernadores se pusieron de acuerdo con el presidente y los diputados que representan a esos gobernadores hoy no votaron. Diputado... Una cosa rara. Capaz que mañana votan, pero bueno, hoy no lo hicieron. Entonces, esto es el tema de lo que a veces uno se enoja, porque el presidente convoca a los gobernadores, se pone de acuerdo en ciertas pautas y después van sus diputados y en el Congreso hacen otra cosa. Entonces, ¿para qué hablamos? Si en definitiva no se va a cumplir. Pero bueno, nosotros siempre lo vamos a convocar y hoy hicimos varias adecuaciones de las leyes, varios cambios, tratando de generar consenso. Capaz que mañana nos desayunamos con que decidieron firmar y van con nosotros.
Diputado, mucho se venía hablando de la ausencia de un plan económico, ¿no? Y bueno, se acaba de presentar el proyecto de presupuesto. ¿Ese proyecto de presupuesto, usted cree que se lo puede equiparar a un plan económico? Porque también habla del trienio, ¿no? 2021, 2022 y 2023, las proyecciones que mandó el ministro de Economía. Sí, el plan económico lo trazó Alberto Fernández cuando se presentó de candidato a presidente. El plan económico lo anunció el 10 de diciembre, cuando asumió. El plan económico lo desarrolló más el 1 de marzo. Ahora, lo que dice no hay un plan económico es que no hay un plan económico liberal. Ese es el concepto. No hay un plan económico de ajuste. Digamos, porque yo estoy acostumbrado a un montón de gente que decía tener planes económicos, hacían unas exposiciones, unos PowerPoint, y vos decías, ¡qué bien! Son el mejor equipo de los últimos 50 años. Y eran unos burros. Eran unos burros porque tenían algún título profesional. Yo también lo tengo. Pero lo que hay que ver no es si tiene un título en el exterior. Lo que hay que ver es si resuelve los problemas de los argentinos. Entonces, el plan de Alberto Fernández es el que votaron los argentinos. Ahora, muchos que no lo votaron quieren que Alberto llegue al gobierno y haga lo que quieren ellos, que son los contrarios. No lo va a hacer, porque nosotros estamos convencidos y tenemos un mandato popular claro. Así que ese plan, naturalmente que tuvo zozobras, producto de la pandemia, pero el año que viene va a comenzar a hacer despegar a la Argentina. Más allá de liberal o no liberal, está claro que hay una gran cantidad de empresas que están quebradas, Marcelo, ¿no? Parte por la pandemia o la cuarentena, parte por lo heredado, es real, y ver si funciona este plan de acá a futuro. Es un desafío importante, hay que entenderlo y lo entendemos, de hecho, ¿no? No es fácil, no es fácil. Pero el piso está muy bajo, Casareto. Sí, claro. Veníamos de hace algunos años, un año bueno, un año malo. Un año bueno, un año malo. Sí. Los últimos 2 de Macri fueron un desastre. Se declaró en default, no pagó la deuda, se endeudó con el Fondo Monetario, 43.000 millones en un año y piquito, cayeron 25.000 empresas, se destruyeron empleos. Eso fue lo que pasó. Ahora, los que gobernaron en ese momento no tienen autoridad moral para criticar ahora. Macri no tiene autoridad moral, tampoco Rodríguez Larreta, tampoco ninguno de los que fueron parte de ese gobierno. Ahora, después por lo demás, claro, ¿cómo no vamos a conocer los problemas? Si venían problemas de antes y se les sumó la pandemia. Hay muchas empresas que tienen problemas, pero los que tienen problemas buscan cómo los solucionan. Y entendemos nosotros que hagan sus planteos, y por eso el presidente aparece rodeado de los gobernadores, de las empresas, de los trabajadores. Hoy estuvo en el interior recorriendo San Juan, va a entrar a moverse un poco más en la medida que la pandemia lo permita. Pero quédense tranquilos de que en Estados Unidos Trump ganaba las elecciones por lejos, y por la pandemia muchos están enojados y capaz que las pierde. En Europa la gente putea a los gobiernos también, ¿eh? Miren las marchas que hay en España, en Italia, en Francia. En Asia pasa lo mismo. Cuando hay una pandemia y cae la actividad económica, hay un mal humor colectivo. Pero no es producto de la decisión del presidente de acá. Es producto de una pandemia que la última importante fue hace 100 años. Yo tengo 53. Ustedes son más jóvenes que yo, pero ninguno de nosotros vio una pandemia de estas características. Así que nadie estaba preparado. Ni Estados Unidos, ni Europa, y tampoco la Argentina. Ahora, si los opositores que gobernaron hasta diciembre, que perdieron las elecciones, van a ir cada 15 días a hacer una marcha al obelisco, abrazados con banderitas diciendo somos la patria, y a criticar el gobierno, saquen turno para hacer 254 de esas marchas. Porque eso no nos va a cambiar el rumbo, porque estamos convencidos de dónde tiene que marchar la Argentina. Marcelo, ¿qué va a pasar con la movilidad jubilatoria? La fórmula se va a conocer a fin de mes y va a coincidir en definitiva con el tratamiento
digamos, ya avanzado del presupuesto 2021? Seguramente lo que vos planteabas era así. Va a ir el presupuesto por un lado, desde el punto de vista del presupuesto en general, están todos los ingresos y todos los gastos. Va a ir grandes fortunas también, que son 300.000 millones de pesos. Va a ir también el sistema previsional, que es el rubro más importante desde el punto de vista de las erogaciones. Va a ir junto con la reforma judicial. Van a ir junto todos estos temas, porque en definitiva hace a la política del gobierno. Semana más, semana menos, vamos a ir tratando un tema, luego el otro, luego el otro. Por eso digo que es el momento central del gobierno en estas semanas, desde ahora y hasta fin de año. Gracias, Casareto, que tenga buenas noches, que descanse, gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, mañana entonces a partir de las 3 de la tarde, muchachos. Se retoma la 3 de la comisión. tarde se retoma, sí. Se Pero retoma. la expectativa también está puesta a las 12. ¿eh? A las 12 Sí, del claro, mediodía es claro. el tiempo límite que puso el presidente de la comisión, Carlos Heller, para invitando a la oposición, a Juntos Claro. por el Cambio, para que acompañen el dictamen de mayoría o que presenten su propio dictamen. Sí, sí, A sí, mí me sí, informan que ya está confirmado que va a haber un dictamen de minoría, que es el de Nicolás del Caño. Por lo cual ya hay un dictamen de minoría del diputado de izquierda. Puede haber más de un puede haber dictamen más. de minoría. Sí. Puede haber más, sí. Y en caso de, bueno, y con esos dictámenes, ¿qué se hace? A Se partir llevará de al allí. recinto. Ajá. Cuando empieza la discusión, el primer ok. dictamen que se pone en discusión es el dictamen de mayoría. Si ese dictamen de mayoría no resulta aprobado, comienzan a discutir el dictamen siguiente, Sí. digamos, el dictamen que tiene mayor cantidad de firmas que pertenecen ¿Y el tema a presupuesto a la lo disidencia. avanzarán mañana? ¿Ya está presentado? No, mañana es aporte solidario y tienen que retomar el temario que tenían para hoy con el proyecto Para que, mañana. que El prohíbe- de hoy pasó a mañana, Sí, entonces. exacto. El proyecto que prohíbe asistir a empresas con domicilio en paraísos fiscales. Ajá. Ese es un tema que también tiene la Comisión de Presupuesto y luego O sea, aquellas compañías que tienen domicilio en paraísos fiscales no hay asistencia del gobierno. no hay asistencia No hay estatal. ayuda. No hay asistencia. Por ejemplo, no pueden cobrar a sus empleados una ATP. Una ATP, claro. ¿No? Ese es el temario que viene. Luego, en los próximos días, empieza a discutirse el presupuesto que entró hoy. ATP que se va a renovar y el IFE también, ¿no? Tengo entendido, se habla del IFE De aquí renovarlo. a fin de Estaría año. renovado a fin de año. Renovarlo, Hasta sí, fin de año. Sí, pero ya están, ¿viste? No está incluido en el presupuesto 2021. Ah, ¿no? No está incluido. Ninguno de los dos programas. Se pueden llegar a reformular, pero no está incluido lo que presentó el ministro de Economía, no figura en ninguno de esos dos programas. Pueden tener Bueno, se otro puede nombre haber- o puede ver cómo claro. se adecua. O en su momento se puede también presentar seguro, nuevamente, ¿no? seguro. Sí, la fórmula jubilatoria, ¿eso cómo se incluye en el... La fórmula jubilatoria es... de acá a fin de año lo va a van a ser tener un que proyecto tratar? de ley que Claro. va a terminar mandando el Poder Ejecutivo en acuerdo con la comisión que vino trabajando aquí en el Congreso. Ajá. Se presenta ahora a fin de mes y se trata en octubre y noviembre. Va a tener 2 meses Porque de el discusión. último decreto es cuando. Porque hasta ahora es todo por decreto. Todo El por último- decreto que el alcanza último- ya hasta claro. diciembre. Hasta ulti- diciembre. Claro, el último momento salió ahora para septiembre. Sí, y el próximo Y hay se otro. supone que el próximo ya tiene que ser con una nueva fórmula. Ah. ¿Cómo armás la fórmula, Fernando? Bueno, con esta realidad a ver, hoy, lo ¿cómo? que señalan es que... ¿Qué fórmula? ¿Qué pones? La base ahora va a ser el tema de la recaudación por sobre la inflación. Hay que ver cómo se va a adecuar. Pues si lo atás a la inflación, ojo que podés ofrecer más de lo que puedes pagar. Claro. Si lo atás a la recaudación, estás en el otro extremo, porque se va a recaudar menos. Hay una, Va, sí, depende, claro. depende, ¿no? Y hay una tercera variable A que es ver. el tema de la recaudación fiscal. Porque las jubilaciones, digamos, se calculan también o están engrosadas también por la recaudación fiscal. Algunos impuestos nacionales se destinan a ANSES. Por lo cual tenés ahí recaudación fiscal más salario de los trabajadores Ok. más inflación. Gracias muchachos. Nos Buenas vemos noches. mañana. Buenas noches a todos. Nos reencontramos siempre aquí en El Resumen en Diputados TV. Que lo pasen muy bien. Proyectar. Ampliar. Reformar.
Disfrutar. Habitar. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación.